¿Te perdiste de algún programa de Telesantiago? Tranquilo, puedes revivir todo el contenido a través de nuestra página de Facebook Telesantiago Tunja y YouTube como Canal Telesantiago. También encuentra la señal en vivo a través de www.canaltelesantiago.com y en la aplicación de Telesantiago Tunja para dispositivos Android. En Telesantiago continuamos trabajando por la televisión de nuestra tierra. A todos los discípulos de la hora décima, un saludo. Bienvenidos a nuestro programa semanal. Hoy voy a estar solo, me tienen que encomendar a Dios nuestro Señor, que me dé la gracia del Espíritu Santo, o que nos dé a todos, porque se trata de una interacción, de conocimiento, de reflexión de la palabra de Dios. Yo sé que muchos ven este programa a distintas horas, unos en directo, otros ya en horas de la noche. ¿Cómo quisiera poder conocer lo que experimentan, lo que es imaginarse esta experiencia de discípulo de la hora décima? Vuelvo a recordarles el contexto. Está en el Evangelio de San Juan, en el momento en que Jesús sale de su bautismo, cuando comienza él su ministerio público. Él está solito, todavía no conoce, ni lo conocen a él, prácticamente él tampoco conoce a nadie. Está muy lejos de su patria, de Nazaret, ahora está al sur, en el río Jordán, en Judea, cerca de Jerusalén. Y en esa distancia, él está empezando a poner los cimientos de lo que será su gran proyecto. Resulta que Juan el Bautista, cuando ve pasar a Jesús, que él ya lo había reconocido el día del bautismo, ya había quedado impresionado de lo que había visto, el Espíritu Santo descendiendo y posándose sobre Jesús. Juan el Bautista quedó convencido de que estaba en presencia del Mesías tan esperado por el pueblo de Israel y que ese Mesías para él mismo, para Juan el Bautista, pues era un verdadero misterio, porque es que en la mentalidad del pueblo de Israel el Mesías debía ser un rey poderoso, un rey lleno de majestad, etcétera, etcétera. Y ver este ilustre desconocido que se acerca al río Jordán, a las aguas del Jordán, haciendo fila con una multitud de gente, de pecadores que iban a bautizarse. Entonces el desconcierto de Juan fue muy grande, pero cuando él vio que descendía sobre él el Espíritu Santo, cuando él vio en esta revelación espiritual cómo se abrían los cielos y cómo descendía el Espíritu Santo sobre Jesús, pero sobre todo cuando viene esta voz magnífica del Padre Celestial: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mi complacencia. Queridos amigos, el profeta en ese momento quedó en shock. Imagínense un profeta vive de revelaciones, quiere saber, quiere conocer, y aquello que aprendió ese día, pues no se lo podía explicar a nadie. Juan estaba solo, eso sucedió en la mitad del río. La gente que iba a bautizarse, pues era gente con la que Juan no tenía maneras de sentarse a conversar, a hablar de ninguna manera, de manera que esa experiencia la guardó en su corazón. Y días después, otro encuentro, pero así un poco de pasada, pasa Jesús
y Juan se queda viéndolo. Y inmediatamente se juntaron este acontecimiento de ver pasar al Señor y aquel acontecimiento del bautismo. Y Juan ya está con sus discípulos y les dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínense ustedes en ese momento el impacto que produjo en los discípulos. Este es el Cordero de Dios, véanlo. Solo que Jesús pasó como una ráfaga. Él iba de camino, él no se detuvo. Y dos de estos discípulos de Juan, cuando se quedaron pensando, ¿qué fue lo que dijo nuestro maestro? No, que el que pasó, ¿dónde va? Allá, mírelo, allá va. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa palabra, el Cordero de Dios, entonces inmediatamente se remonta a aquel episodio en el que Abraham, el gran patriarca fundador del pueblo de Israel, había querido sacrificar a su hijo Isaac y ofrecérselo a Dios. Y justo en el momento en que iba a realizar el sacrificio de su hijo, en ese monte Moria, llegó una voz del cielo, un ángel del Señor que le dice a Abraham: no atente contra su niño, no atente contra su hijo. Ya Dios sabe que le temes y que le obedeces. Y dice la Escritura, allá en el libro del Génesis, que Abraham, en cuanto se recupera de esa palabra y de ese ángel que salva a su hijo y que lo detiene en el último momento, ve enredado por los cuernos entre la maleza un carnero, un cordero. Y entonces va y toma ese corderito y lo sacrifica en lugar de su hijo. Pero cuando estaban subiendo, que su niño Isaac le preguntaba: papá, tenemos el fuego, la leña, el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham, que no sabía cómo explicarle a su hijo que iba a sacrificarlo justamente a él, le dice al niño: Dios proveerá el cordero de Dios. Y ese corderito, queridos hermanos, queridos amigos, nuevamente vuelve a aparecer en la noche santa de la Pascua, cuando se sacrifica un cordero en señal de la liberación del pueblo de Israel. Y ahora que Juan el profeta ve pasar a Jesús, les dice a los discípulos: ese es el Cordero de Dios. Ya no es un animal, es una persona, es Jesús. Y estos discípulos se quedaron un poco atrás del lote de Juan y se quedaron pensando: el Cordero, Él es el Cordero de Dios. Uy, yo quiero conocerlo. El otro dijo: yo también quiero conocerlo. Pues quedémonos un poquito y nos vamos por el camino que Él tomó. Y se fueron detrás de Jesús. Seguramente ya les llevaba una buena distancia y corrieron y lo alcanzaron, solo que no se atrevieron a abordarlo y empezaron a hacer un poco jugando como a las escondidas para que Jesús no los viera a ellos, que ellos lo venían observando. Y en un momento dado, algún recodo del camino, Jesús se detuvo y los apóstoles corran para no perderlo y de pronto ¡tum!, se encuentran de totazo. Y el Señor les pregunta: ¿y ustedes a quién buscan? ¿Qué buscan? Y ellos todos medio atolondrados, medio atortolados, le dicen: Señor, ¿dónde vives? Y Jesús les dice: ¿quieren saber? ¿Quieren ver? Vengan y vean. Y dice la palabra de Dios que ellos fueron con Jesús, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Y ese acontecimiento lo guardaron ellos como tal vez el episodio más impactante de la vida, porque incluso recuerdan la hora en que ocurrió eso. Dice, era como la hora décima. La hora décima. Pues por eso nos llamamos nosotros los discípulos de la hora décima, recordando ese momento en que estos discípulos descubrieron al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquellos que hicieron la experiencia de ir con Jesús, pasar un día con Él y disfrutar de su compañía. Yo no creo que Jesús los hubiera llevado a alguna casa, a alguna edificación, porque nuestro Señor dijo una vez: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. De pronto, alguna cueva, así como hacían los profetas en Israel, que se refugiaban en esas cuevas, entre otras cosas,
Era bastante común ese tipo de lugares de reposo porque son frescas con esa temperatura tan alta que hace en ciertas etapas del año, especialmente en el verano. Entonces, nuestro Señor allá tranquilamente se refugiaba para abrigarse del calor, pues para refrescarse del calor. Pues allá estuvieron, pasó Jesús con estos dos primeros discípulos y resultado de ese encuentro, los discípulos abandonaron a su primer maestro, que fue Juan, entre otras cosas, pocos días después murió Juan, fue asesinado por Herodes, y entonces estos dos ya se convirtieron de manera permanente en discípulos de Jesús. Por eso cuando les digo, bienvenidos discípulos de la hora décima, ustedes inmediatamente tienen que elaborar este proceso en la mente y decir, sí, yo estoy siguiendo a Jesús, voy a donde Él está y voy a pasar un rato delicioso con Él. Voy a escucharlo, voy a que Él me cuente quién es y por supuesto yo también poder hablarle y contarle lo que soy, lo que hago, lo que digamos constituye aquellas cosas ordinarias de mi existencia, de mi vida. Bueno, ya en familia, ya todos conectados como discípulos de la hora décima, ahora vamos a tomar las palabras que escuchamos del Señor este domingo y tratar de volver a ver qué es lo que el Señor nos está diciendo. Probablemente ya hemos avanzado bastante con la explicación que nos dieron en nuestras parroquias, en la homilía, los sacerdotes, pero volvemos porque de todas maneras es un banquete muy generoso el que el Señor da y normalmente en la homilía del domingo solo escasamente se prueba un bocadito de toda esa delicia que Dios ha preparado para sus amigos. Bueno, hay una palabra, empiezo por ahí, en el Evangelio, que digamos que lo pone a uno como en aviso sobre el tema que trata el domingo. Y está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21, verso 33. Estando en Jerusalén, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchen esta otra parábola. ¿Sí? Observen los destinatarios, pensemos en los destinatarios, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Hay unos destinatarios que no somos directamente nosotros, no son los discípulos. En otros lugares se dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, pero aquí dice, estando Jesús en Jerusalén, le dirigió esta enseñanza a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Y entonces habla de otra parábola, porque ya les había dirigido dos parábolas anteriores. Entonces, ¿qué tienen en común estas parábolas? Yo les recuerdo cuál era el tema de estas parábolas. Está la parábola del rey que celebra las bodas de su hijo y que hace un gran banquete, un gran festín para los invitados a la boda, pero todos finalmente se excusan diciendo que están muy ocupados, que tienen muchas cosas que hacer, que qué pena, pero que no pueden ir a ese banquete de bodas. O sea, esa parábola, dice uno, es extraño, el rey y las bodas de su hijo, y la gente no va, los invitados no van. Qué extraña enseñanza la del Señor. Luego, la del domingo pasado, la parábola de estos dos hijos. Recuerden ustedes que el papá le dice a sus muchachos, vengan a trabajar a mi viña, y en uno dice, no voy, así descaradamente. Bueno, el otro dice que sí, pero después no va. En todo caso aparece ahí el hecho de la desobediencia y la rebeldía de estos hijos, aunque uno de ellos se arrepiente. Y hoy, estimados amigos, es la parábola más fuerte, la enseñanza más fuerte. Normalmente en las Biblias se titula esta parábola Los viñadores homicidas, la parábola de los viñadores homicidas. Recuerdan ustedes, es muy fácil recordarla sin tener que leerla. Dice, una vez un patrón plantó una viña. Una viña es un viñedo.
eso es propio de gente pudiente, ¿sí? Porque normalmente los pobres pues de pronto sembraban 3, 4 planticas de uva en su pequeña propiedad, pero aquí es un gran viñedo y eso requiere grandes inversiones, preparar la tierra, cercar bien el viñedo para que no la pisoteen los animales y no entren tampoco los ladrones a robarse las uvas. Plantó un lagar, o sea, todo el equipo para transformación de la uva y sacar el vino, y luego la guardia, ¿cómo se llama? La garita del vigilante para cuidar. Pero él tomó ese viñedo y lo arrendó a unos viñadores para que cultivaran ese viñedo y le dieran pues la parte, ¿sí? Una forma como antiguamente se trabajaba en agricultura, y es que al aumento, vamos al aumento, y entonces las personas venían y cultivaban la tierra y pagaban el arriendo con una parte de la cosecha. Pues el dueño de aquel viñedo, cuando llegó el momento de la cosecha, dice la parábola, envió a los criados, vayan allá y que les entreguen la parte de la cosecha. ¿Y qué hicieron? Dice la parábola del Señor, aquellos viñadores tomaron a los enviados del patrón y a unos los golpearon, a otros los molieron a palos, a otros los apedrearon, a otros los mataron. Y una segunda vez nuevamente aquel patrón envía a otros viñadores al año siguiente, pues para que a ver si estos del año anterior ya han cambiado y han calculado bien lo que están haciendo, porque lo que están cometiendo es un delito, es una transgresión muy grave en las leyes de la época, ¿no? Incluso ahora, ¿cómo así? Si llegamos a un acuerdo inicial, ¿cómo es que ustedes ahora no quieren pagar el arriendo, no quieren dar la parte de la cosecha? Toda la inversión que yo hice y ustedes no quieren reconocerme nada. Mandó a otros servidores y les fue a estos últimos como los primeros. Y el tercer año dijo, voy a enviar a mi hijo, por ser mi hijo seguro que lo van a respetar. ¿Y qué sucedió? Dice la parábola que en cuanto vieron venir al hijo, se dijeron entre ellos, ahí viene el heredero, vamos a matarlo y vamos a quedarnos con la herencia. Y así lo hicieron. Entonces lo tomaron prisionero, lo sacaron de la viña y lo asesinaron fuera de la viña. Y nuestro Señor pregunta, después de esta parábola, yo me imagino los que estaban escuchando, ellos, como dice el refrán, ya saben por dónde va el agua al molino. Ellos sabían que estaba señalándolos a ellos y que estaba hablando de ellos. Estamos hablando de los sumos sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, que son los oyentes de esta parábola. Y entonces Jesús les pregunta, díganme ustedes, ¿qué hará aquel patrón con aquellos viñadores? Y entonces, sí Señor, dice, pues los hará morir de mala manera, o sea, les aplicará la pena capital. Y Jesús concluye su enseñanza diciendo, pues sepan ustedes lo siguiente, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Y esta alusión a la piedra rechazada por el arquitecto, hay que entender un poquito de arquitectura. Yo no es que sea experto, pero lo que he investigado, resulta que en las construcciones antiguas donde no había grandes elementos para consolidar las construcciones, normalmente lo hacían acudiendo a los mismos materiales, y concretamente cuando se hacían los arcos, en el centro del arco tenían que encontrar una piedra muy fuerte que tuviera la forma para completar el arco, pero que al mismo tiempo soportara todo el peso del arco que iba a coincidir contra aquella piedra que se llamaba la piedra angular. Encontrar esa piedra era realmente la clave de todo el proceso de construcción. Y Jesús dice, la piedra que descartaron los arquitectos
resultó que era la piedra angular. Y Jesús, Él es la piedra angular, Él está hablando de Él. Dice, por eso mi Padre va a quitarles el reino, es decir, la viña, a aquellos a quienes se la había confiado primero, y se la va a confiar a un pueblo nuevo que produzca sus frutos. Entonces, queridos amigos, ya quedan claras algunas cosas. Ha habido un cambio de administración de los bienes de Dios. Dios nuestro Señor, en un primer momento, le confió al pueblo de Israel los tesoros de la salvación confiados para toda la humanidad. Pero ellos no entendieron que ellos no eran el propósito último de Dios, sino un instrumento de Dios, un medio de Dios, unos servidores de Dios para servirle a la humanidad. Y por eso acapararon para sí las promesas, la bendición, los tesoros de la salvación, y se creyeron que ellos eran los únicos que tenían derecho a esta herencia. Y resulta que no, que Jesús vino a abrir las puertas de la bendición, las puertas del reino de los cielos, e invitar a todos los pueblos a entrar en este gran festín que ha preparado el Rey para todos sus hijos. Y entonces otros invitados fueron admitidos en el palacio del Rey. Otros invitados que en un primer momento no tenían ninguna posibilidad de entrar y de disfrutar de esos tesoros del Rey, resulta que ahora fueron invitados a entrar. Sí, todos esos nuevos invitados pues somos nosotros, el nuevo pueblo de Dios, que este pueblo sí tiene que dar los frutos que Dios espera, porque esta viña del Señor es una viña muy bien cultivada, las semillas son magníficas y el cuidado del viñador es excelente, por lo tanto deben producirse los frutos. Somos este nuevo pueblo y el nombre de este nuevo pueblo que ha recibido ahora las bendiciones del reino o en administración la viña del Señor, este pueblo pues es la Santa Iglesia. Entonces es la primera gran enseñanza de esta parábola. Pero por otro lado, ya hasta aquí la parte bonita, pero ahora una parte un poquito más compleja que yo les voy a tratar de compartir. Y es estas tres parábolas tienen un elemento profético, queridos amigos, un elemento profético. ¿Y cuál es ese elemento profético? Es una palabra, que digo yo es una palabrota, pero todo creyente debe conocerla y debe tenerla dentro del repertorio de sus palabras con las cuales construye su fe. Bueno, esa palabra es la palabra apostasía. No es una grosería, pero es una palabra muy importante, la apostasía. Es un pecado que de alguna manera queda aquí como expresado a través de la figura de estos rechazos, en el primer caso, de aquellos siervos que rechazan la invitación del rey, que queda también expresada en esa actitud de los hijos rebeldes que no quieren ir a trabajar a la viña del Padre, pero sobre todo que queda expresada en estos viñadores homicidas que rechazan al Hijo del Rey y que no quieren responderle a Él ni entregar cuenta del trabajo que debían cumplir, la apostasía. Y yo me puse, aunque no aparece en los textos mismos la palabra apostasía, pero sí la idea de la apostasía, y me puse a investigar esa palabrita en la Escritura, y especialmente en el Nuevo Testamento, donde aparece con más frecuencia, y es especialmente el apóstol San Pablo y el apóstol San Juan, cuando hablan del anticristo, y hablan de lo que será anterior a la venida del anticristo, lo que va a ocurrir. Y lo que va a ocurrir es la apostasía. Va a haber un pecado que se va a cometer y que finalmente será
una prueba muy difícil para la Santa Iglesia y para los creyentes que vivan de manera, en el tiempo de ellos, esta prueba de la apostasía, y será también la ocasión para que este misterio de iniquidad del que habla la palabra de Dios finalmente se manifieste, y se manifieste el que está detrás maquinando todo esto, que es el anticristo, servidor del demonio. Bien, volvamos al tema de la apostasía. ¿Qué significa esa palabra literalmente? Literalmente significa, bueno, como sé que ya estamos llegando a la primera media hora del programa, les pongo una tarea para que no se me vayan a desconectar. Si tienen ustedes internet, entren a Google y pongan la palabra apostasía. Con eso así, cuando volvamos en la segunda sección, la siguiente sección, podemos hablar mucho más corridamente y nos entenderemos mejor. Entonces, ya vuelvo después de unos mensajes de interés de nuestro canal. Desordenadamente a los establecimientos? Muéstrales el lado rojo de tu tarjeta. Pero si la gente mantiene la distancia para entrar, muéstrales el lado amarillo. ¿Tu vecino está haciendo fiesta en la casa? Muéstrale el lado rojo. Pero si tu vecino respeta la seguridad de todos, muéstrale el lado amarillo. ¿Viste a alguien con el tapabocas en el cuello? Muéstrale el lado rojo de tu tarjeta. Pero si ves a alguien con el tapabocas tapando nariz y boca, muéstrale el lado amarillo. Siendo conscientes de nuestro comportamiento, numeral Colombia arranca seguro. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Sus manos jamás se detienen. Trabajan sin descanso por el bienestar de su gente. Son las manos de hombres. Son las manos de mujeres. Son las manos de hijos boyacenses. Así es Boyacá. Tierra de campesinos, de gente noble, gente que se levanta a diario con firmeza y no retrocede a pesar de los malos tiempos. Es la tierra de padres, madres y abuelos que crecieron sabiendo que en sus cultivos está el destino de los pueblos. Es tiempo de extenderles nuestra mano, de abrazarlos con nuestros actos y decirles que estamos para ellos. Boyacá te abraza. Con Veolia avanzamos juntos por nuestra ciudad, avanzamos juntos por nuestra gente y avanzamos juntos por nuestros servicios esenciales gracias al pago oportuno de tu factura. Cuenta con nosotros, que en Veolia contamos contigo. La vida del marinero, del pescador y la de sus familias es muy dura. A veces está marcada por el trabajo forzado o por ser abandonados en puertos lejanos. Además, la competencia de la pesca industrial y la contaminación hacen su trabajo todavía más complicado. Sin la gente del mar, mucha parte del mundo sufriría hambre. Recemos por todas las personas que trabajan y viven del mar, entre ellos los marineros, los pescadores y sus familias.
¿Te perdiste de algún programa de Telesantiago? Tranquilo, puedes revivir todo el contenido a través de nuestra página de Facebook Telesantiago Tunja y YouTube como Canal Telesantiago. También encuentra la señal en vivo a través de www.canaltelesantiago.com y en la aplicación de Telesantiago Tunja para dispositivos Android. En Telesantiago continuamos trabajando por la televisión de nuestra tierra. Tunja hoy tiene más que nunca sus tesoros escondidos. Esta pandemia nos recuerda que la belleza de nuestra ciudad está en las personas que llenan de vida sus frías calles. Telesantiago te invita a continuar en tu hogar. Eres un tesoro que no queremos perder. Quédate en casa. Volvemos y voy a empezar saludando a algunos amigos que por Face han saludado aquí a nuestro programa. Jaide Intriago, buen día desde Ecuador, este país hermano, con muchísimo cariño. También la saludamos desde Colombia. Blanca Parada, Blanca Eunice Beltrán, Yamilet Sepúlveda, a todos los que se comunican, a Yesenia Esperanza, y ahí les envié un saludito en nombre de la parroquia de la Santa Cruz. Yo soy párroco de esa comunidad cristiana. Bueno, volvemos a nuestro tema, la apostasía. La apostasía es tiene dos niveles. Hay una apostasía individual y hay una apostasía social, colectiva, masiva. La apostasía individual es un fenómeno que ocurre desde que nuestro Señor vino al mundo, o sea que Él encontró en su camino muchísima gente que en un momento dado lo siguió y luego renegó de Él, lo abandonó. Por ejemplo, Judas Iscariote cometió inicialmente un pecado de apostasía, o sea, renegó de su Señor. Muchos apóstoles o discípulos mejor, cuando Jesús dio el mensaje de la Eucaristía, dice la palabra de Dios que muchos se fueron y quedaron solamente el grupito pequeño de los 12, el resto se fue un poco desencantado. Aquella gente en la plaza de Jerusalén, cuando pidieron la liberación de Barrabás, el asesino Barrabás, y la condena a muerte de Jesucristo, de Jesús, pues cometieron inicialmente un pecado de apostasía. Es el rechazo de Dios, el rechazo del Evangelio, el rechazo de Jesús. Pero no es una desobediencia porque estoy distraído, porque tuve una tentación, porque, en fin, no. Es una cosa consciente, es de la inteligencia y obviamente involucra el corazón, pero es un rechazo consciente, o sea, no, incluso digo yo, es un pecado diabólico, porque la esencia del demonio es no te sirvo, no te obedezco, no quiero tener nada que ver contigo. Es la esencia de esta criatura que fue expulsada del cielo justamente porque se rebeló contra Dios y todos aquellos que siguieron por soberbia, por orgullo, esta misma determinación de su líder. Pues bien, la apostasía tiene que ser un pecado que implica todo un proceso mental, un proceso intelectual. Ocurre más frecuentemente, a nivel individual, más frecuentemente de lo que quisiéramos reconocer. Muchísima gente. En Argentina, qué pena si hay algún argentino por ahí viéndonos, pero yo sé que en Argentina hubo un movimiento que invitaba a la apostasía, es decir, que expresamente fueran a las parroquias donde estaban bautizados y dijeran, bórreme de ahí de los libros donde aparezco que yo estoy bautizado, yo no quiero saber nada de esto de bautismo que me dieron mis padres, yo rechazo todo eso. Sí, ocurre también muchas veces en las personas que
A veces van a la universidad y encuentran algún profesor, algunos amigos y comienzan a deslumbrarse con la ciencia y no logran integrar la fe a todo lo que aprenden de los datos de la ciencia y de pronto dicen o llegan a la conclusión, no, esto de la fe no tiene sentido, no tiene gracia, esto no es verdad, esto no sé qué, yo reniego de todo eso, yo no vuelvo a ir a la iglesia, yo no quiero más sacramentos, yo no quiero más saber de Jesús, ese es un personaje mítico, es un personaje como cualquier otro, no sé qué, y empiezan así poco a poco hasta que construyen una decisión por el ateísmo, una decisión de rechazo. O sea que son decisiones que se van madurando, son procesos que se van haciendo intelectualmente que llevan a un rechazo total y radical de la fe y de la fe en el Señor, de su iglesia y rechazo a la persona de Jesús o rechazo a todo vínculo con Dios, con esta idea de que Dios no existe o de que Jesús no es el enviado de Dios, no es el Salvador, no es el Hijo de Dios. Digamos, esto pasa más frecuentemente de lo que nosotros conocemos. O sea, la apostasía sí es un pecado que se está cometiendo. Pero hay otro nivel de apostasía que es ya un fenómeno de masas, cuando hay ya organizaciones, cuando hay ideologías, cuando hay planeaciones de gente muy poderosa y que vincula a personajes y personajes claves en distintos lugares de la sociedad y que van promoviendo poco a poco el desprecio y el alejamiento de la fe. Esto no es tan fácil entenderlo porque a veces se disfraza. Yo he estado en algunos países en donde existe un movimiento que se llama el movimiento de la laicidad, que la sociedad ella es laica, de que el Estado es laico, de que todo lo público tiene que ser laico. Sí, es decir, que el presidente no puede ser creyente, que los jueces no pueden ser creyentes, que la escuela pública no puede ser creyente, es decir, que hay que desterrar todo lo que se parezca o que huela a fe, a religiosidad, de todo lo que es oficial, de todo lo que es público. Y esto en nombre del respeto a la pluralidad de pensamientos y de creencias, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado debe ser laico. Listo, yo entiendo hasta cierto punto la conveniencia de instituciones laicas, pero el tema es cuando se convierte esa laicidad en un programa, en un proyecto, en una ideología. Entonces tenemos que hacer que nuestra gente, nuestro pueblo, sea totalmente sin Dios, sin religión, quitarle toda religiosidad. Es decir, convertir a un pueblo en un pueblo ateo, un pueblo sin Dios. Y esto lo intentaron de manera sistemática, por ejemplo, los países que cayeron bajo la órbita del comunismo. Por eso a veces el comunismo tiene como ese estigma, y yo lo siento por los líderes que puedan tener ideologías de izquierda, porque son personas, muchas de ellas, personas honorables y decentes, pero cuando ya hay una ideología que pretende quitarle al pueblo su alma y arrancarle ese apego que tienen las personas a sus propias convicciones religiosas, entonces ya la cosa es muy distinta. Y hubo una experiencia que duró muchísimos años en los países socialistas, comunistas, de borrar la religión, solo que pues lo lograron en gran parte, pero no lograron borrar completamente las semillas de la fe en todos los habitantes. Bien, digamos que hay un contexto, pero hay otro contexto que es mucho más invisible. Hay movimientos mundiales, por ejemplo, la masonería, es un movimiento apóstata, y ustedes tal vez no lo sabían, pero a la masonería pertenecen muchísima gente, especialmente
de las grandes élites intelectuales y económicas. Solo que son movimientos que tienen un voto de secreto, que no pueden divulgar. Ellos aparecen como benefactores, como solidarios entre ellos, como aquellos que promueven la solidaridad, la justicia y todo eso, sí, pero a medida que van avanzando los grados de la masonería se le van revelando los verdaderos secretos de la masonería, y finalmente los que están arriba tienen un solo propósito: destruir la iglesia, destruir la fe en Jesucristo. Bien, les decía que la apostasía tiene un componente colectivo y está profetizado primero por una advertencia, digamos, que a la cual no se le ha dado mucha trascendencia directamente de Jesús, que él preguntaba si cuando él volviera, cuando vuelva el Hijo del Hombre, encontrará fe en el mundo. Sí, es una pregunta que está abierta y nosotros también podemos tomar esa pregunta y hacérnosla. Si vemos avanzar la historia de la humanidad y si en ese avance de esa historia realmente la fe se mantiene en el corazón, o si vemos un proceso de secularización, de descristianización de las nuevas generaciones, países que se vuelven completamente agnósticos y ateos, y generaciones nuevas que no tienen idea de este tesoro de la fe de nuestros padres. Yo tengo una historia que me pasó a mí un día celebrando mis bodas de plata sacerdotales. Me fui a hacer la visita famosa que se debe hacer a Roma, a los santuarios romanos. Había que visitar 7 iglesias. Son tradiciones, por supuesto que no tienen que ser así, pero bueno, se me dio la oportunidad y dije, pues voy a hacer mi jubileo y voy a visitar 7 templos en Roma y consagrarme al Señor en esos 7 templos. Y dejé de últimas, para el último templo, visitar la catedral de San Pablo Extramuros, que digo yo, para los que Dios les dé licencia de conocer la ciudad eterna, la ciudad de Roma, tienen que incluir dentro de su agenda de visitas a conocer o a hacer. Obviamente San Pedro, la Gran Basílica, pero no dejen de visitar San Pablo Extramuros. Pues yo fui a visitar San Pablo Extramuros porque sé que es de las más hermosas basílicas que tiene la cristiandad. Y llegué allá y, oh sorpresa, todas las sillas de la catedral las quitaron, todas las sillas. Seguro que tendrán sus razones, pero dejaron un espacio extraordinariamente amplio que es la catedral, totalmente libre. Probablemente en la idea es de que los turistas, no digo los peregrinos, sino los turistas puedan entrar y pasear y tomarse fotos y etcétera, dentro de la catedral. Bien, cuando yo estaba ahí maravillado pues de las maravillas, esos mármoles de piso es una cosa hermosísima, las pinturas, las esculturas, hermoso, hermoso, hermoso. Cuando veo unos niños que entran patinando, sus patines, y eso, claro, para ellos eso era casi como una pista de hielo, eso se movían, corrían por todo lado, convirtieron esa catedral en una pista de patinaje. Entonces, aunque yo, pues extranjero, pero de todas maneras estaba dentro de una catedral católica, yo me llené de valor y fui y me le enfrenté a esos muchachitos que estaban patinando dentro de la catedral y los frené. Un momentico, ¿sí? Y les dije, ¿qué están haciendo? Bueno, no les hablo en italiano para no perturbarlos, pero les dije, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Por qué vienen a patinar aquí? Y entonces uno de ellos se envalentonó conmigo y me dijo, ¿y usted qué es? ¿Usted quién es? ¿Ya? Y yo iba de clériman, negro, con mi clériman acá, o sea que estaba perfectamente identificado como clérigo, como sacerdote. Yo le dije, yo soy un sacerdote. ¿Y eso qué es?
pues no, ¿cómo les podía explicar? Me quedé callado porque no sabía qué decirle. Pero bueno, y otro se unió al primero y dijo, ¿y luego aquí qué es? ¿Mm? Y yo pues les expliqué que era un lugar sagrado, que no estaba hecho para lo que ellos estaban haciendo, etcétera, etcétera. De todas maneras, seguramente me vieron tan enojado que resolvieron mejor no contrariarme y se salieron. Pero, ¿qué descubrí? Que las nuevas generaciones, en muchos lugares, y no me diga Roma, Roma es un lugar de cristiandad total. Las nuevas generaciones ni siquiera saben qué es un sacerdote, pero tampoco saben qué es un lugar sagrado. Estas nuevas generaciones prácticamente están creciendo para juntarse a la gran apostasía. Es decir, si los niños y los jóvenes no conocen a Dios, no conocen el Evangelio, no tienen la transmisión de la fe, no les llega a ellos, pues ¿qué será de la generación dentro de 20 años, 30 años? ¿Cómo se imaginan ustedes que va a ser? Pues probablemente son gente que, y ahora tiene sentido la parábola, que son hijos que su padre les dice hay que trabajar en la viña y ellos van a decir, ¿y eso qué es? No, yo no voy. Ellos tal vez realizarán la profecía de estos viñadores homicidas, es decir, ya no a la persona de Cristo, pero sí a la iglesia, y perseguirán a todos aquellos que confiesen la fe, como ha ocurrido ya en otras latitudes. Entonces, ¿la apostasía puede llegar a ser un fenómeno colectivo? Sí, por supuesto, claro que sí. ¿Habrá persecuciones? Claro que sí. Muchos saldrán a exhibir que son ateos, que son incrédulos, que no creen en Dios. Claro que sí. Eventualmente los creyentes serán discriminados en razón de su fe. Claro que sí. O sea, la apostasía es un pecado gravísimo, pero no es tan extraño como parece. Puede perfectamente cometerse a la manera individual y también de manera colectiva. Ahora bien, ¿cómo prepararnos nosotros para evitarlo? Yo creo que en general uno no se da cuenta de cómo está siendo adoctrinado por una cantidad de mensajes, de ideologías, de ideas de gente muy inteligente y de movimientos que son muy fuertes y muy poderosos, pero que uno no se da cuenta que sistemáticamente todo ese tipo de pensamientos y de ideologías clavan un puñal en el corazón de la fe, ¿sí? Y uno ahí va tomando poquito a poco, degustando poquito a poco de estas cosas y al final no termina restándole importancia a las cosas que se ven venir. Yo le pido a todos mis queridos colegas, discípulos de la hora décima, que tengamos este discernimiento, o sea, que nos demos cuenta que también los discípulos de esta hora tienen que estar en vela, tienen que tener el corazón en alerta, tenemos que estar despiertos y mantener esta fe sobre la cual se construye la iglesia, y no ceder simplemente por ser modernos, por actualizarnos, ir poco a poco convirtiendo nuestra fe en algo más entre las muchas propuestas del supermercado de ofertas religiosas. Nosotros no podemos ir arrinconándonos, pero no simplemente por una estrategia de poder, no. Si nosotros creemos que hemos recibido esta fe de nuestro Señor y que esta fe es una luz para el mundo, uno no puede renegar de su fe, no puede permitir que se debilite, no puede mucho menos que convertirse en instrumento de otros planes que intentan debilitar o destruir la fe. Por eso, cada vez más el creyente debe ser un discípulo militante de Jesús. Tal vez cada vez más se nos debe notar esta determinación que tenemos, esta identidad que tenemos, no que nos vistamos de una manera o de otra, o que nos llenemos de
de pronto de adornos, que entonces para que se nos vea que somos cristianos, entonces una cruz bien grande. No, no me refiero a eso, no me refiero a eso, sino me refiero es a nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de proyectar nuestra vida y al mismo tiempo el estilo de vida que nosotros tomamos, ¿sí? Hablábamos en estos días finales de San Francisco de Asís. Cuando uno piensa en la figura de este santo, uno se da cuenta que sí es posible y que es necesario en un momento concreto de la historia tomar una cierta posición para entender qué cosa es el Evangelio y que el Evangelio no se diluya en el conjunto de los valores y humanos que son, como dice San Pablo, cosas muy valiosas, pero el Evangelio es una noticia original, una propuesta original, una propuesta de vida para los seres humanos que tiene elementos totalmente originales, que son la marca de autenticidad de Jesús. Entonces nosotros no somos simplemente una organización caritativa, no somos un grupo de amigos como una especie de club que nos reunimos los domingos para socializar. No, nosotros no vivimos así. Nosotros tenemos una experiencia, un encuentro, y eso nos ha cambiado la vida, y eso todos los días, en todo lo que hacemos, tiene que ver con todo lo que vivimos. Bueno, y ya se está acercando el final del programa. Yo voy a ver si aquí en mi esto encuentro algún comentario de los discípulos, a ver qué cosas han dicho. Si alguno se ha... José Félix Silva León, muy buenos días. Bueno, los saludamos también. A todos los que se han conectado con nosotros a lo largo de la semana, pueden seguir viendo este programa del discipulado. Yo los invito a que oremos un poquito para despedirnos de este momento tan bonito que hemos pasado con Jesús. Padre Celestial, tú nos has dado el regalo que cambió nuestra vida. Nos diste a Jesús, tu Hijo amado, y nosotros lo hemos encontrado y hemos ido para estar con Él. Y nos encanta compartir con Él estos momentos y escucharlo a Él, sus divinas enseñanzas. Gracias, Padre Celestial, por darnos a Jesús. Gracias, Jesucristo, querido Maestro, amado Maestro, que nos aceptaste en tu compañía, que nos llamaste a seguirte, que abres de par en par tu corazón para acogernos a todos, siendo nosotros pecadores e indignos de ser tus siervos. Pero tú nos has perdonado, tú has dado la vida por nosotros, y ahora lo que somos es gracias a ti. Gracias, oh Divino Espíritu, por revelarnos a Jesús, por recordarnos sus palabras, por ayudarnos a entender que Él camina siempre y está con nosotros en el camino de la vida. Gracias, Señor, por este momento. Esta plegaria la entregamos por medio de aquella que tuvo en sus brazos a Jesús, que lo conoció, que lo sirvió, la Madre Santa del Señor, nuestra Madre María. Gracias, Señor, y un saludo de bendición para todos los discípulos de la hora décima. Dios mediante, la próxima semana, a la misma hora, por el mismo canal, nos estaremos encontrando. Saludos a todos, bendiciones a todos, y que pasen un magnífico día.